Queridos amigos y hermanos, compartimos la palabra del Señor allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros en la actualidad somos participantes de la naturaleza divina y tenemos su simiente para crecer, para madurar y hacernos cada día más semejantes a Él. Y alcanzaremos esa semejanza cuando le veamos cara a cara, cuando el Señor venga a buscarnos, donde dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible, refiriéndose al cuerpo, se vestirá de incorrupción. El propósito de Dios por el cual envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por el hombre, el plan glorioso de salvación, fue restaurar al hombre y la creación como originalmente fue al principio. Y eso es lo que va a pasar en el futuro cuando Cristo venga por su iglesia y a restaurar su reino aquí en la tierra. Dice que todo lo que Dios creó allí en el Apocalipsis, mientras habla de la creación, dice que todo era bueno y vio Dios que era bueno. Hoy no podemos afirmar eso de que todo es bueno, porque vemos tantas cosas que suceden en cuanto a lo que es el clima, en cuanto a lo que son las catástrofes, las guerras. Cuando el hombre pecó, ese plan que Dios tenía de crear al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, se perdió. Y allí se comenzó a desarrollar el plan de restauración. Ni bien el hombre falló a Dios, se puso en función el Evangelio de Cristo con la primera promesa, allí en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Esa es la primera promesa del Evangelio. Dice, tú le herirás allí en el calcañar y ésta te herirá en la cabeza. Esa es la primera promesa de redención para el hombre, ni bien el hombre cayó en pecado y perdió la imagen y la semejanza del Señor y entró el pecado y la muerte en el mundo. Ese fue el primer símbolo profético. ¿Cuál era el designio de Dios al crear al hombre? ¿Cómo era el principio y cómo será? Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, pero dice, pero cuando lo creó al hombre, dice, y Dios creó al hombre a su imagen. No dice a su semejanza, a imagen suya lo creó. Solo a imagen y no a la semejanza. ¿Y por qué fue así? Ahí el designio no solo que el hombre sea hecho a imagen suya, sino a semejanza. Cuando Dios lo hizo a su imagen, fue el inicio de la realización de su plan. El hombre debía ir madurando en las condiciones que estaba, en la perfección, en la comunión con Dios. El hombre debía ir madurando, creciendo, hasta hacerse semejante a Dios. Alcanzar la semejanza y el propósito que Dios tenía. Es como un niño pequeño va creciendo, madurando en las condiciones sanas, en las condiciones normales, hasta llegar a la adultez y ser semejante a sus padres. Lo mismo Dios pretendía para el hombre. Juan, por inspiración del Espíritu Santo, dijo, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay un cuerpo glorioso que nos espera allí en la eternidad. Dice, si este cuerpo terrenal se deshace, tenemos uno
incorruptible y eterno allí, en los cielos. Nosotros tenemos todas las condiciones para ir creciendo espiritualmente en la semejanza de Cristo. Por eso dice que en la iglesia Dios constituyó apóstoles, maestros, profetas para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos alcancemos la medida, la estatura, el varón perfecto y la plenitud de Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta como cristianos, ir creciendo cada día. Si tú te has estancado y tu vida espiritual no está creciendo, si estás igual que lo que estabas hace un año, si sigues con los mismos pecados, entonces no estás creciendo. Entonces estás errando al camino y a la meta. Y como dice el apóstol Pablo, hay que examinarse para ver si uno realmente está en la fe. Nuestra meta es crecer cada día más a la semejanza de Cristo. Dice que por el Espíritu Santo somos transformados día a día en la semejanza de Cristo. ¿Y cómo es que fue interrumpido este plan desde el principio cuando Dios creó al hombre? ¿O por quién? Fíjense, cuando Dios creó al hombre, el diablo no podía estar indiferente, porque alguna vez Satanás dijo, yo seré semejante al Altísimo. Y ahora aparecía el hombre que estaba destinado a ser semejante al Altísimo. Y el diablo quería impedir que eso ocurra. Por eso engañó a la mujer y ésta incitó a su esposo para que coman del fruto prohibido. Y estropeó el plan de Dios. El diablo le ofreció un camino más corto. Fíjense en que le dice, si ustedes comen del fruto, serán como Dios. Ellos tenían que pasar un proceso hasta llegar a la semejanza de Dios, pero el diablo les ofreció un camino más corto. Y eso fue un engaño de Satanás. E hizo que el hombre cayera en pecado y entrara la muerte en el mundo. Al Señor también intentó hacerle el camino más fácil cuando le dijo, todos los reinos del mundo te daré, porque a mí me han sido dados, si postrado me adoras. Era como que le decía, yo te doy todo, sin la necesidad de ir a la cruz. Satanás siempre estará tratando que tú no madures, que no seas santo, que no ores, que no leas la Biblia, que hagas todo lo que no te edificará, a que peques, a que te apartes de Dios. Dice que el Espíritu Santo nos va transformando día a día conforme a la imagen de Cristo. Pero Satanás constantemente lucha para que eso no suceda, para que tú te estanques. Te incita a que no vayas a la iglesia, pero Dios te está llamando a que tu meta, la meta en tu vida sea la semejanza de Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra meta más importante en la vida. Ese es nuestro destino eterno. El Espíritu siempre te va a incitar a que seas cada vez mejor y a que des más, a que des todo de ti, a que te esfuerces lo más que puedas. Hoy es como que el Evangelio lo tomamos muy light. Queremos alcanzar grandes cosas y tener grandes conquistas, orando poco, no ayunando. Hoy el diablo también engaña al cristiano diciendo que con solo declarar o decretar voy a tener victoria y crecimiento, cuando la bendición y el crecimiento viene por la obediencia a Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que orar mucho, buscar mucho al Señor. Nada de camino fácil, porque acá no hay camino fácil. En el Evangelio no hay camino fácil y no hay ofertas del Evangelio. Y si uno compra las ofertas, siempre lo barato sale caro. Pero el Señor te está llamando a que entregues su vida, a que te arrepientas de tus pecados, a que dejes de creerle a Satanás y que sepas que hay un propósito grande para tu vida, que es la semejanza de Cristo, que es llegar allí a la presencia de Dios y verle a Él cara a cara. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón,
yo te invito a que le recibas y vas a tener un destino eterno. Vas a tener un destino eterno allí en la presencia y en la gloria de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 22 y 23. Romanos capítulo 8, versos 22 y 23. Dice: Sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto indica que ha tenido un cambio la creación y la naturaleza, y se va a producir una restauración según el propósito original de Dios. Un día va a cumplirse ese propósito. El mundo, la naturaleza, no tiene su esperanza en esta gente que lucha por el medio ambiente ¿cómo se llama? Greenpeace. Espera la redención total de los hijos de Dios. Eso que sueñan los evolucionistas nunca va a pasar por la fuerza del hombre, jamás. La creación fue sujeta a vanidad, dice. Otra traducción dice, allí en Romanos 8, 20, dice, la creación fue sujeta a vanidad y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Otra traducción dice que la naturaleza perdió su razón de ser. Salomón decía, todos los ríos van al mar y el mar no se llena y vuelven al mismo lugar para hacer el mismo recorrido. Es como que la naturaleza vive una monotonía desde que el hombre pecó por causa del pecado que entró en el mundo, dice que perdió su razón de ser. La maldición del pecado llegó al hombre por la desobediencia de Adán. Él era el representante de la raza humana. Y la maldición a la tierra vino también por su causa, porque Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Necesitamos un nuevo representante que nos libere de la muerte, de la maldición, que con su obediencia y justicia perfecta pueda restaurar todas las cosas, pueda restaurar nuestras vidas, pueda cambiar nuestras vidas y restaurar todas las cosas. Esa persona se llama Jesucristo. Y si tú lo aceptas en tu vida, vas a pasar de muerte espiritual a vida y las maldiciones se van a romper. Y vas a comenzar a vivir una vida bendecida si aceptas a Jesús en tu corazón. Gloria sea tu nombre, Señor. Toda la historia es un simple paréntesis de la eternidad. Dice, si por la desobediencia de uno reinó la muerte, mucho más por la obediencia de uno reinará la vida eterna. Y si por la transgresión de uno entró el pecado y la maldición, por la justicia de uno reinará la justicia y la bendición para nuestras vidas. Por eso tienes que aferrarte más que nunca a Jesucristo. Y la Biblia dice que esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios, esta transformación a la imagen y semejanza de Dios, va a ocurrir en un momento de un abrir y cerrar de ojos. Y en cualquier momento. Por eso tenemos que estar preparados, allí aferrados a Cristo. Y dice que no te sorprenda aquel día. Porque no todos los que se llaman cristianos se van a ir, sino aquel que esté velando, orando, cuidando su santidad y la comunión con Dios. Porque dice, al tibio, el que no se decide por la santidad y el mundo por Dios y el mundo por Dios y el pecado, dice que al tibio lo vomitaré de mi boca, dijo Jesús. Fíjense que cuando alguien habla de vómito, es algo que sale del cuerpo, algo que estaba en el cuerpo. Gente que pertenece a la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. La doctrina del rapto es algo que tenemos que hablar, es algo que tenemos que predicar más que nunca. Y dice que este cambio
Este, esta transformación a la imagen de Dios y semejanza de Dios va a ocurrir en un momento de abrir y cerrar de ojos. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados con el Señor allí en las nubes. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Dice, y allí se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Allí se va a cumplir. Porque Cristo allí al resucitar de los muertos venció el pecado y la muerte. Por eso nuestra única esperanza está en Jesucristo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Quiere salvarte de la condenación eterna del infierno preparada para el diablo y sus ángeles y todos los que le obedecen, entonces aférrate a Jesucristo y recíbelo en tu vida y vive para Él. Hay que hablar más que nunca del rapto de la iglesia, que Cristo viene como ladrón en la noche en cualquier momento. Fíjate que esta doctrina le fue revelada al apóstol Pablo. Yo creo que esta revelación la recibió cuando fue arrebatado al paraíso. Dice que oyó cosas que no les he dado al hombre expresar. Por eso Pedro decía que Pablo hablaba en sus cartas cosas con sabiduría, de las, dice con sabiduría de Dios, de las cuales hay algunas difíciles de entender. Fíjense que en ese tiempo ya tomaban los escritos de Pablo con valor canónico, vamos a decirle así, con valor canónico. Y si Pablo hablaba de que Cristo viene en cualquier momento y tenemos que estar preparados, entonces esa palabra tiene que ser más actual que nunca. Bendito sea tu nombre. Fíjense que el apóstol Pablo habla de un rapto que va a ser algo repentino, que de golpe vamos a ser arrebatados. Jesús había dado cierto indicio de eso. Dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dice, dos estarán en la cama, uno será tomado y será el otro dejado. La enseñanza de Pablo tenía autoridad. O sea que el rapto de la iglesia es algo inminente. Hay algunos hasta predicadores que se burlan del rapto, que no hablan, que dicen que nosotros esperamos como si fuese un platillo volador, dijo alguien una vuelta, muy conocido. ¿Y por qué no quieren hablar del rapto, digo yo? Y yo pienso que les pasó como los fariseos en el tiempo de Cristo. Jesús tenía todas las credenciales de ser el Mesías. Pero a ellos no les convenía que a los sacerdotes que tenían su negocio y su vida así privilegiada, a pesar de que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, no les convenía perder su negocio, su vida de privilegio, si Cristo era el Mesías. Por eso lo mataron. Y hay muchos que no predican el rapto porque hoy viven una vida de lujos, viven vidas extravagantes. Estoy hablando de ministros del Evangelio, entre comillas. El Apocalipsis nos da una enseñanza y la característica que deben tener aquellos que quieren irse con el Señor, cuando venga Jesús a buscar. Le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los habitantes. Cuando venga lo que se llama la gran tribulación, que va a ser la, la manifestación diabólica más grande. Y dice que va a haber tribulación como nunca la hubo en la tierra. El Señor antes de eso va a venir a buscarnos en cualquier momento. Pero previamente dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré a la hora de esa prueba.
¿Por qué dice la Biblia que van a venir 7 años de gran tribulación sobre la tierra, donde el anticristo y toda potencia del diablo se va a desatar en toda su plenitud? El Espíritu Santo será retirado de la tierra, la iglesia, y Satanás se va a oponer a todo lo que tenga que ver con Dios y sea objeto de culto, dice allí en Apocalipsis. Donde si quieren mantener su salvación y acoplarse allí a los redimidos, se van a tener que esconder muy bien o si no entregar su vida por la fe. Porque todo aquel que quiera comprar va a tener que colocarse el chip en la frente, lo que se llama la marca de la bestia, el 666. El 6 representa al hombre de pecado, el gobierno mundial dirigido por el anticristo, que puede que sea un hombre o un sistema religioso. Yo me inclino más a que va a ser un hombre, un líder mundial, carismático. Sea como sea, hermano, yo no quiero estar para averiguarlo. Si usted guarda su santidad y la palabra de Dios, entonces no va a pasar por eso, sino que va a ser arrebatado por Cristo. La Biblia en Génesis nos presenta un personaje y un hecho misterioso. Dice que había, antes de que viniera el diluvio, había un hombre llamado Enoc, dice que fue arrebatado de la tierra, dice que Dios se lo llevó antes que viniera el diluvio. Se llamaba Enoc. Pero previamente dice que daba testimonio de que Enoc había caminado con Dios y Dios se lo llevó. Y Enoc representa a la iglesia de Jesucristo y a aquellos cristianos que caminan con Dios. Aquellos cristianos que le obedecen. Dice que caminó con Dios y fue llevado, dice. Dice que él caminó con Dios en medio de su generación colmada de maldad. Dice que los días de Noé dice que la maldad había llegado al límite, al colmo. Pero Dios dice que antes del diluvio sacó a Enoc de la tierra. Y así va a pasar con la iglesia. Por eso tienes que estar preparado. Tienes que recibir a Cristo en tu vida, aferrarte a Él, entregar toda tu vida a Él, arrepentirte del pecado, empezar a vivir una vida para Él, para que tú puedas escapar de todas las cosas que vienen. Porque la historia del mundo va de mal en peor. No queda tiempo. Pues, hermano, con esta exhortación te bendigo y deseo en mi corazón que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.